Saludos, ha pasado el 21 de noviembre del 2019, otro año celebrando y recordando aquella manifestación de los estudiantes en el año 1957 contra Marcos Pérez Jiménez y esta vez protestando contra la dictadura de la banda de Miraflores. Tenemos el reporte de Efraín Cruz con el resumen de lo que sucedió con los estudiantes hoy a lo largo de todo el país y luego vamos a conversar con uno de los manifestantes en Caracas, como es Zairán Rivas, que estuvo meses presa, por cierto, por el régimen. Vamos a escuchar primero a Efraín Cruz. Aquí está. Un gran saludo para ti, Napoleón, y por supuesto todas las personas que se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24, Efraín Cruz, contándoles todo lo que ocurrió hoy en la marcha de los estudiantes en Caracas, Maturín y San Cristóbal. Bueno, importante decir que no hubo ningún tipo de violencia. También un punto importante que debemos destacar es que no llegó la marcha hasta el Fuerte Tiuna porque fueron bloqueados saliendo de la Universidad Central de Venezuela, en el caso de Caracas. Es importante también decir que de todo el grupo, que además era bastante numeroso la cantidad de estudiantes que estaban, se acercaron 5 que lograron llegar hasta el Fuerte Tiuna para entregar un comunicado. Esto lo pudieron hacer a militares que estaban allí en la puerta. Ellos lo que les decían era que, ¿no?, que Padrino López tenía miedo, era lo que decían los estudiantes, y por eso había dejado a estas personas allí, a estos chicos allí, pues simplemente cuidando la puerta del fuerte. Ellos también, allí en estos militares, le comentaron a los estudiantes que también tenían familiares que estaban pasando por problemas de comida, por problemas de medicamento, y los estudiantes invitaron a que se unieran a la lucha, que era la única manera de salvar a Venezuela y salir de Nicolás Maduro. Esto también se repitió en el estado Monagas y en el estado Táchira. Por supuesto, recordemos que en Monagas el asesinato de un estudiante esta semana, por un robo, movilizó más también personas por este motivo. En Táchira, bueno, las consignas también eran muchísimas. Únanse a la lucha, sigan con nosotros, no vamos a dejar las calles, vamos a estar en las calles hasta que salga Nicolás Maduro. Entonces, bueno, se repite la historia, el movimiento estudiantil nuevamente en las calles de Venezuela, buscando la libertad. También esperamos respuestas de, bueno, todas las personas de la oposición y van a decir cuáles son los siguientes pasos, porque eso es lo que estamos esperando que ocurra ya en el día de mañana. Por supuesto, nosotros estamos desde aquí comentándoles todo lo que ocurra. Estaremos no solamente a través del canal Bravo 24 como siempre, sino a través de mi red social activa en Instagram, @babuito. Seguiremos en contacto, Napoleón. Ese fue el reporte de Efraín Cruz sobre el Día del Estudiante en Venezuela. Y ahí tenemos a una muchacha, Zairán. ¿Cómo está, Zairán? Zairán Rivas. Muy bien, Napoleón. Bueno, pues acá, terminando una larga jornada de luchas, un día donde los estudiantes tratamos de hacer un esfuerzo por enarbolar los que han sido las luchas de los universitarios en la defensa de la educación, en la defensa de la autonomía y pues evocando nuestra necesidad de lograr el cambio político ahorita en Venezuela. ¿Qué edad tienes, Zairán? Yo ahorita acabo de cumplir 26 años. ¿Y qué estás estudiando? Ya ahorita me graduó de trabajo social, soy tesista en trabajo social. ¿Fuiste a la manifestación? Sí, por supuesto. Fui a la manifestación y convocamos también y ayudamos en la organización y pues buscamos de unificar lo más posible al movimiento estudiantil en conjunto con los esfuerzos que hemos estado haciendo durante este tiempo por generar y construir una fuerza que permita articular el cambio político ahorita en Venezuela y buscar de Tengo entendido que ustedes en Caracas no pudieron llegar hasta Fuerte Tiuna, pero que hubo un grupo de muchachos, creo que fueron 5, que sí llegaron y entregaron un documento o algo de eso. Explícanos. Bueno, no llegaron a Fuerte Tiuna como tal, simplemente la marcha la dejaron salir de la universidad y llegó hasta, no sé si te ubicas más o menos donde está el Paseo de los Ilustres, cuando está la Plaza de los Símbolos, y luego pasas Bimbolandia, que es el parque que está ahí, y sí, justo al final de Bimbolandia estaban todas las tanquetas apostadas. Y de allí ya no pudimos pasar y hasta allí llegó la marcha. Y hasta en ese momento, hasta donde llegó la marcha, ahí simplemente recibieron a 5 de una comisión, pero llegaron fue
hasta detrás de las tanquetas, donde hablaron y entregaron el documento, pues no llegaron hasta Fuerte Tiuna. ¿Y qué alegaban para no dejarlos llegar hasta Fuerte Tiuna? Que ustedes podían acabar con Fuente Tiuna, quemarla y acabar con todos ellos y matarlos a todos. Bueno, sabes, el hecho de que acá en Venezuela, lamentablemente este régimen creen que hay estudiantes o jóvenes de clase A y otros de clase B, unos sí tienen derecho a marchar y a manifestarse libremente y otros no tenemos las posibilidades de hacerlo. Y qué casualidad quienes pueden manifestar y marchar en este momento son quienes adulan al régimen y quienes se montan con ellos en una tarima y legitiman a Nicolás Maduro, pero quienes realmente tienen posiciones críticas, quienes realmente luchan por los embates de la crisis que vive la juventud, que no le permite desarrollarse, pues son quienes no pueden salir, quienes no pueden manifestar, quienes nos ponen absolutamente todas las trabas y hasta nos violan nuestros derechos humanos y hasta nos amenazan con violencia y bueno, no solamente nos amenazan, sino que les han efectuado también cada vez que estamos en las calles. Mira, ¿y desde qué edad te interesaste tú por la política? Mira, yo me interesé realmente, ya desde el bachillerato ya venía con algún interés, pero realmente cuando me conecté completamente con ello y comencé a participar activamente, fue cuando comencé en la universidad directamente, en la Escuela de Trabajo Social, y fue cuando llegué a la UCB y por supuesto la Universidad Central de Venezuela siempre ha sido una universidad enteramente política y yo comienzo a estudiar en la Escuela de Trabajo Social y cuando tenía 18 años fue cuando entré directamente ya de lleno en la política, ya que no sé si recuerdas que la Escuela de Trabajo Social era una escuela que estaba tomada por el oficialismo, por sectores chavistas, prácticamente era una conducta fascista donde no dejaban que ningún estudiante que no fuera del chavismo entrara a la Escuela de Trabajo Social o hiciera vida en la escuela, y a los grupos distintos que buscaban de ganar el centro de estudiantes los amenazaban, los reprimían, les sacaban pistolas, etcétera. Y yo en ese momento me molestó muchísimo esa situación que había en la escuela, ya que no sé si recuerdas que en el 2007 hubo un episodio de una quema de la quema de la Escuela de Trabajo Social, que intentaron quemarla y hubo un tiroteo afuera de la escuela. Claro, yo eso lo sé porque yo por noticias ya, y que está documentado en todos los videos, pero yo estaba en bachillerato en ese entonces, ¿no? Pero la escuela era muy mal vista en toda la universidad, hablaban de que la Escuela de Trabajo Social era una escuela chavista, etcétera, cuando realmente no era así, sino que era un grupo de 20, 10 que amedrentaban a toda la población de la escuela y pues obviamente más nadie por el miedo lograba insurgir y hacer otra cosa en el centro de estudiantes. Y en ese momento el chavismo tenía 8 años ganando el centro de estudiantes seguidos y nosotros logramos levantar un movimiento en la Escuela de Trabajo Social que fue capaz de ganarle al grupo oficialista ahí en la Escuela de Trabajo Social después de 8 años, y fue cuando yo resulté presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, y ahí es cuando yo entro ya directamente en la política. Y pues ya de ahí en adelante fue vincularme mucho más a todas las luchas estudiantiles, a la lucha por un presupuesto justo, a la lucha por la defensa de la autonomía y de una universidad que de verdad, Napoleón, son 20 años o sea, ya esto no es una cuestión de si le aprueban un presupuesto o si las becas de los estudiantes son malas o no, sino que es una política de destrucción de la educación venezolana por parte del régimen. Y bueno, pues Bueno, luego en el 2000... la política de destrucción de todo lo que tiene que ver con Venezuela. Pero fíjate, porque destruyeron hasta PDVSA, lo destruyeron todo. Mira, y en bachillerato, ¿por qué te atrajo meterte en eso en el bachillerato? Bueno, realmente, o sea, sinceramente en el bachillerato tenía ideas, más realmente ya no había directa una atracción completa, era más ese incentivo joven de participar, de aportar al país, de ver de qué cosas podíamos desarrollar. Cosa lógica, el internet tampoco sirve, pero tú me estás escuchando. ¿Aló?
Hola. Ok, perfecto, listo. Zairán, ¿alguno de tus padres en su juventud había participado en movimientos políticos? No, no, no. La verdad, en mi familia no, había así mucha participación política. Más que todo era directo a lo que tenía que ver con una participación ciudadana en general en cuanto a las luchas políticas, la defensa de las libertades democráticas, etcétera. Pero realmente no crecí en una familia donde mis papás fueron dirigentes políticos y estuvieran en un activismo dedicado al quehacer de la política. Y Realmente cuando, mi vinculación. Ajá. cuando entraste a meterte en estas manifestaciones y demás, ¿qué decía tu mamá? ¿Qué decía tu papá? Bueno, eso fue súper complicado porque la verdad es que cuando yo comencé en la universidad, comencé como algo muy propio, de iniciativa propia y sin pedir mucho permiso y sin informar mucho en mi casa de lo que estaba haciendo. Y en verdad mi mamá al principio no vio el peligro porque yo le decía, no, bueno, estoy metida en la conformación de un centro de estudiantes y demás. Nunca se imaginó que llegara a tal magnitud donde, imagínate, las elecciones del centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social cuando nos enfrentamos fueron bueno, recibimos amenazas con pistolas, hubo chamos que les desfiguraron la cara, las elecciones se repitieron 3 veces para cuando a nosotros nos eligieron como centro de estudiantes, fueron 3 veces que se intentaron porque en las primeras quemaron las cajas y en la segunda nos lanzaron bombas lacrimógenas y en la tercera fue que se realizaron casi que con un operativo de seguridad de toda la universidad. Y yo creo que yo al principio no sabía en qué yo me estaba metiendo y por eso no le paraba mucho, pero ya luego que prácticamente se enteró porque me dio dando unas declaraciones cuando se hicieron las primeras, cuando ya prácticamente estábamos en el conflicto de que se repitieran las elecciones en la Escuela de Trabajo Social y fue un impacto a nivel nacional, ya que se vieron las posibilidades reales de que después de 8 años ganara un grupo distinto de chavismo en esa escuela. Bueno, pues obviamente sintió mucho miedo y siempre era ese, no sé, como ese dilema entre los padres de que cuídate, no quiero que participe porque me da miedo que pase algo, pero al mismo tiempo sé que es bueno lo que estás haciendo, pero me da miedo. Y bueno, ya después, realmente en el 2014 y en todo lo que realicé, ya fue en buena parte algo de rebeldía dentro de la casa. Mira, respeten lo que estoy haciendo, esto yo lo hago porque quiero y es parte de la lucha que como joven tengo que dar y bueno, ya ahí difícil o no, poco a poco lo fueron entendiendo hasta que, bueno, incluso yo estuve detenida 5 meses en el 2014, cuando esas protestas. Y obviamente para tu familia no es fácil. Y creo que es algo que, bueno, van madurando y que siempre el miedo va a existir, pero que es una decisión que uno toma como joven de hacer, pues. ¿Dónde estuviste detenida? ¿5 meses? En el SEBIN, en el helicoide. Qué barbaridad. ¿Y ahí qué viste? ¿Cómo? ¿Qué viste en el SEBIN cuando estaba detenida? ¿Cómo fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te preguntaban? Bueno, en ese momento básicamente yo estuve detenida, obviamente por motivos políticos. En el momento en el que a mí me llevan detenida en el 2014, yo era presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en ese momento. Eh, Obviamente había participado con los jóvenes en todos los, las protestas de calles que se hicieron desde el 2014, desde inicios, desde aquel 12 de febrero de la juventud donde lamentablemente murió Basil y Robert Redman. Y no sé si recuerdas los campamentos que se hicieron en Caracas, uno en la Plaza Alfredo Sadel, otro en el PNUD y otro en Chacao. Yo participé en la conformación del campamento de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes y en ese en esa conformación de los campamentos que hicimos motivado a la militarización que hicieron en ese momento de todas las plazas de Caracas, demostrando que las plazas eran del pueblo para estar libremente y no de la policía, pues yo resulté detenida, donde los principales alegatos eran nuestra permanencia ahí en los campamentos de forma ilegal y obviamente
todos los motivos políticos, porque era la única que tenía un informe del SEBIN y demás. Y bueno, obviamente, en principio, el solo hecho de estar 5 meses injustamente detenida, donde el informe del SEBIN decía que marchaba ondeando banderas bajo el sol y que di declaraciones llamando a salir a la calle. O sea, que no tiene ni pies ni cabeza. Y segundo, estando en el SEBIN, yo estuve 5 meses detenida, y en esos 5 meses, obviamente todo el proceso legal se violó, porque no hicieron retardos en las audiencias cuantas veces le dio la gana, y además de eso, estuve 2 meses sin salir al sol. Estábamos en habitaciones que no tenían ventanas y eran luces blancas, y no nos permitían salir al sol, y llegamos a salir porque nuestros compañeros que salieron en libertad cuando desmantelaron los campamentos y nosotros nos dejaron detenidos, hicieron una huelga de hambre, y a través de esa huelga de hambre, para que ellos la levantaron, fue que nos dejaron a nosotros salir al sol. Y bueno, las amenazas psicológicas permanentes que te hacen allí en ese momento, de que si sacas yo saqué varias cartas, entonces una vez que si sacas una carta más, te vamos a mandar a la tumba en el SEBIN de Plaza Venezuela, que te vamos a trasladar al INOF, que te vamos a tomar represalias contra ustedes. Incluso nosotros vivimos cuando nuestro compañero Gerardo Carrero le rompieron una tabla en las piernas, le pegaron fuertemente, y luego lo trasladaron a la sede del SEBIN, donde la tumba en Venezuela. Pues ellos usaban eso contra nosotros para decir que nos iba a pasar lo mismo, que nos iban a llevar para allá, que era un lugar mucho peor, entre otras muchas cosas que usan psicológicamente para tratar de amilanarte en esas circunstancias. Y en esos meses que estuviste encerrada en un cuarto sin ventanas, las 24 horas, días, semanas, meses, ¿en qué solías pensar? ¿Cómo pasabas el día? ¿Qué hacías durante todas esas horas interminables? Mira, realmente yo creo que el estar detenido, si tú lo asumes con convicción, creo que es algo que te fortalece, como cuando eres dirigente político y cuando te quieres dedicar a la política. Y yo en verdad aproveché todo el tiempo que pude para la formación, para leer lo más que pude, para tratar incluso de reflexionar el momento político que estábamos viviendo, para reflexionar qué hicimos bien, qué hicimos mal, las luchas que habían que seguir llevando de ahora en adelante, y cuál era el papel que nosotros como jóvenes debíamos seguir haciendo en ese momento, tanto lo que nosotros le decíamos a los jóvenes que estaban afuera, como lo que nosotros reflexionábamos y pensábamos para lo que debíamos seguir haciendo al salir. Por ejemplo, durante ese tiempo yo estuve estando detenida, seguía siendo presidenta del centro de estudiantes de la escuela, dirigente juvenil de un partido, dirigí un grupo en la universidad y siempre trataba de mantener contactos con los muchachos, ya sea a través de una carta, de lo que sea, de mandarle a decir con alguien que vino y buscar de orientar las luchas que... ¿Tenías teléfono? ¿Te dejaron tener teléfono? No, nunca pude tener un teléfono. ¿Estabas encerrada sola? ¿Estabas en ese cuarto sola o con otros compañeros? Yo estaba fue por época, ¿no? Porque yo fui una de las muchachas que más tiempo estuve, pero cuando comencé éramos 5. En un momento llegamos a ser 6, en otro momento 3, pero realmente lo más que llegamos a estar en la habitación, fuimos 8 personas, 8 mujeres, siempre estuvimos puras mujeres detenidas. Claro, te digo también, Napoleón, que las condiciones en las que yo estuve hace ya prácticamente 5 años en el SEBIN fueron muy distintas a las que están ahorita. Han unido en este momento celdas, las últimas mujeres que han estado detenidas ya han estado en otras celdas distintas, o sea, realmente ha cambiado, y ellos a veces son muy selectivos también en cuanto a los lugares y a las formas en las que están los distintos presos políticos allí. En aquella detención, ¿cuánto tardaron en permitir que alguien te visitara y quién fue la primera persona que te visitó?
Bueno, realmente por lo mediático que fue el caso y por todas las exigencias nacionales e internacionales, mis papás pudieron verme exactamente una semana después. A nosotros nos llevaron detenidos la madrugada de un jueves, y mi mamá y mi papá pudieron ir a verme un miércoles en la tarde, el miércoles en la mañana, que fue el primer día de visita. Y de ahí en adelante, el domingo, que fue cuando por primera vez llegamos al SEBIN, porque nuestros padres no sabían qué iba a pasar en este caso con nosotros, fueron nuestras pertenencias a través de los oficiales del SEBIN, ya que a nosotros nos detienen un jueves, pero es en la madrugada, nos estuvieron ruleteando del comando del Core 5 al TCJ al Palacio de Justicia durante 3 días, y es el domingo, después de la madrugada del jueves, cuando nosotros llegamos a la sede del helicoide en la madrugada del domingo. Y es el miércoles de la otra semana cuando nosotros por primera vez podemos ver allí a nuestros padres. ¿Cómo fue, Básicamente, cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro con tu papá y tu mamá? bueno, sí, fue muy difícil. O sea, fue difícil para ellos porque obviamente ningún padre quiere ver a su hijo en esas condiciones detenido. Y bueno, por lo menos realmente mi mamá y mi papá se quebraron y se pusieron a llorar cuando me vieron allí. Y yo en particularmente trataba así de ser y de, no, todo está bien, mira, yo estoy bien aquí. Obviamente nadie está bien detenido, pero era la forma de tú ser fuerte y decirles, mira, no te preocupes, o sea, nosotros estamos fuertes, estamos haciendo lo correcto, estamos luchando. Y bueno, yo creo que vivir ese momento que no es fácil para ningún padre y que bueno, realmente fue un proceso tortuoso porque era esa desesperación de tus papás cada vez que iban a una audiencia, cada vez que la suspendían, cada vez que ibas a una audiencia preliminar, luego cuando ibas a una audiencia de juicio, luego cuando nos pasan privados de libertad a una audiencia a juicio, privados de libertad, y están en esa zozobra permanente que no saben qué va a pasar contigo en esas circunstancias, y sobre todo ellos en una zozobra por lo que te pueda pasar allá adentro cuando escuchan que a Gerardo Carrero le violaron los derechos humanos, que le rompieron unas tablas en las piernas, esa angustia de qué está pasando con tus hijos allí. Y bueno, pues en particular yo siempre trataba de ser muy fuerte porque en mi caso, cuando yo estuve detenida, mi papá en ese momento tenía cáncer. Entonces, los del SEBIN siempre, a veces en parte de la tortura psicológica, trataban de aprovecharse de eso, de mira, o sea, ha sido, y querer debilitarte diciéndote como si fueras un irresponsable como joven y demás, porque estás haciendo algo y mira a tu familia cómo está y los estás perjudicando. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí en algún momento fue lo único que me llegó a debilitar, porque a lo mejor sentí algo de miedo de que estuviese mucho más tiempo ahí detenido y no pudiera, no sé, despedirme de mi papá cuando sabía que era una enfermedad terminal, ¿no? Y que cuando iba, viví su deterioro de la enfermedad en la cárcel. Pero, y eso era lo que hacía que mis encuentros con mis padres fueran a veces un poco más emotivos y dolorosos, ¿no? Pero realmente siempre uno trataba de mantenerse fuerte delante de ellos y al menos mostrarles la justeza de lo que nosotros estábamos realizando. ¿Perteneces o has pertenecido a algún partido político? ¿Cómo? Que si perteneces o has pertenecido a algún partido político. Sí, claro. Desde que comencé a militar políticamente en un partido, he militado en Bandera Roja y ahorita soy secretaria juvenil nacional de la Juventud de Bandera Roja. ¿Y por qué escogiste Bandera Roja? Mira, nunca pude creer que este régimen fuera socialista. Nunca pude creer que fuera un régimen que tuviese un interés nacional, que tuviese una vinculación con los trabajadores, que tuviese un sentido de progreso, sino que siempre me pareció una estafa. Me parece que Chávez fue un personaje pintoresco, carismático,
que con un discurso populista aprovechó para hacerse de sectores sociales que ciertamente venían criticando los errores que en este caso se habían cometido en el pasado, pero que llegó con un discurso antiimperialista, pero lo que hizo fue pasar de una dependencia a otra y entregarle el país a los chinos y a los rusos, destruyó completamente el aparato productivo, acabó con las universidades, con los colegios, con la educación, y simplemente fue alguien que bajo un discurso populista y haciendo mucho más dependiente a Venezuela y entregando mucho más la soberanía, afianzó la dependencia y con base en los recursos petroleros hizo populismo para mantenerse en el poder y mantener a una población dependiente y seguía el régimen. Todo eso, ¿no? Y se hizo todo eso que es repetido de lo que hicieron los Castros con Cuba y su entrega primero a los rusos y después a los chinos. ¿Por qué estabas en un movimiento o estás en un movimiento de izquierda? Porque Bandera Roja sigue siendo de izquierda, creo, ¿no? ¿O ya no es de izquierda? Sí lo es, sí lo es. Yo creo que este es un régimen que en nada tiene que ver con el socialismo, que en nada tiene que ver con la izquierda. Yo creo en un país que tenga un sentido nacional, que no es que como joven tienes que estar en favor de los estadounidenses o en favor de los chinos o de los rusos ni de Cuba, sino que realmente tienes que estar en favor de un proyecto de soberanía nacional y en un proyecto de desarrollo nacional que permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Y me pareció, y siempre me ha parecido, que Bandera Roja es un partido que fue el único partido que cree que propugna y enarbola las banderas del socialismo, que nunca apoyó a Chávez y que siempre advirtió la estafa que iba a ser este régimen para Venezuela y la destrucción que iba a esto significar sobre el destino de los venezolanos y en este caso de los trabajadores. Y si Maduro y su banda y Chávez y su banda no son socialistas y el gobierno no es socialista, ¿por qué entonces lo apoyan los partidos comunistas del mundo entero? Los países que tienen gobiernos izquierdistas lo hacen, inclusive países democráticos como España tiene un presidente socialista que apoya a Maduro y a su gente, por citarte uno de ellos. ¿Por qué Daniel Ortega lo apoya? ¿Por qué Cuba lo apoya? Si este gobierno dices tú que no es socialista, que no es izquierdista. ¿Por qué los izquierdistas sí apoyan este gobierno? ¿Y crees tú que no es izquierdista? Fíjate, yo creo que en el mundo hay muchos partidos y muchos movimientos de izquierda, progresistas, que enarbolan los movimientos del socialismo, que ya se han dado cuenta de la farsa que ha significado este régimen sobre Venezuela y pues que han comenzado a desvincularse y a separarse de lo que es el régimen de Maduro. Sin embargo, ¿Cuáles son esos países? Mira, ¿cuáles son esos países que no los conozco? Obviamente hay otros que han apoyado este régimen, han apoyado esta falsa democracia y han apoyado esta dictadura, a los cuales nosotros como partido consideramos que obviamente no saben en este caso lo que está pasando en Venezuela y que muchas cosas como sus países, como lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó con Bolivia, con Evo, por ejemplo. O sea, no me parece que sea un régimen que realmente reivindique y desarrolle lo que tiene que ver con esas ideas, o como los Kirchner, por ejemplo, en Argentina, que tampoco es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Sin embargo, creo que eso también tiene que ver un poco porque desde la oposición venezolana, durante todo este tiempo, no se ha sido lo suficientemente contundente a la hora de desenmascarar el régimen, sino que siempre se ha acusado a este régimen
como un régimen socialista, como un régimen comunista, en lugar de desenmascararlo y de decirle, en este caso, lo que no es. Y pues los diferentes movimientos, algunos de izquierda, que ya han comenzado a no ponerse del lado del régimen, pues a veces no terminan de asumir una postura con respecto a la oposición, ya que la ven de cierta forma reaccionaria, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que también tiene que ver con las posiciones políticas que ha asumido la oposición venezolana, que ha hecho que muchos movimientos en el mundo no hayan terminado de dejar de apoyar a este gobierno, pero yo creo que ya ha habido avances significativos con respecto a eso. O sea, ¿serán que tú crees que los chinos, por ejemplo, y que los rusos, por citarte dos gobiernos económicamente capitalistas, pero políticamente comunistas, eso es lo que ellos dicen, yo creo que no existe el comunismo, pero bueno, ellos no están enterados y no saben lo que pasa en Venezuela y por eso apoyan y hacen negocios con este régimen? No, mira, primero, una cosa es que ellos se digan ser socialistas y otra cosa es que lo sean. Eso es un capitalismo abiertamente, incluso China actualmente es un imperialismo en su conformación, que obviamente ha buscado de hacerse en este caso de nuevos mercados en función de sus intereses económicos. Y el liberalismo que hay en China ahorita propiamente no tiene parangón. Incluso lo que nosotros vemos ahorita en Venezuela, una China propugnándose a favor del liberalismo, lo cual demuestra que lo está haciendo directamente a su conveniencia, cuando necesitan nuevos mercados donde colocar sus productos y en este caso nuevas materias primas. Nosotros no consideramos que esto sea ningún gobierno ni comunista, ni socialista, ni nada, simplemente que ha estado metido en el juego internacional geopolítico y que ha tomado Venezuela como una zona de influencia de ellos para tener posesión sobre sus recursos naturales y nuevos mercados donde en este caso colocar sus productos. Que se ampare bajo un discurso socialista, bajo un discurso, no significa que en este caso lo sea y que esté significando. Simplemente Venezuela es un país que cambia su dependencia. O sea, si lo vemos objetivamente, económicamente y en lo que es la estructura económica de la sociedad, cambió su dependencia hacia China y Rusia. Vemos cómo prácticamente toda la explotación de los minerales, de las materias primas, con quienes son los principales convenios políticos, con quienes son los principales convenios internacionales, incluso parte de lo que está pasando en América Latina y las disputas que hay entre ambos países. Que ellos digan que en este caso lo sean no significa que realmente lo son cuando tú ves lo que está pasando en las estructuras económicas de la sociedad. ¿Y qué país es el que tú tienes como ejemplo como país socialista verdadero? Mira, yo creo que yo quiero principalmente que en Venezuela No. ¿Qué país, no en Venezuela, qué país tú crees que en este momento es socialista? Mira, yo creo que en los inicios, si nosotros evaluamos lo que fueron los inicios de la Unión Soviética, en el principio, el hecho de cómo un país logró pasar de un país feudal, campesino y demás, a tener grandes avances y grandes desarrollos de las fuerzas productivas, ya significa mucho en los avances que se pudieron lograr. Que luego hubo un proceso de restablecimiento del capitalismo en la Unión Soviética y muchas otras cosas, fue otra cosa. Pero hay también muchos ejemplos de cómo en muchos países, en este caso, cuando se han buscado de impulsar las banderas del socialismo, lograr importantes avances en los que son los derechos económicos y sociales. Yo creo que cuando nosotros en este caso vemos
lo que es el transcurso y el desarrollo del mundo y de su historia económica, si lo vemos desde un punto materialista histórico, el desarrollo económico, en este caso de la sociedad, el esclavismo logró ser superado, el feudalismo logró ser superado y desarrollado en este caso como proceso económico, incluso el capitalismo es un sistema que actualmente presenta contradicciones en la sociedad y pues que estas contradicciones pueden ser superadas y pueden ser atendidas hacia condiciones mejores, donde los diferentes ciudadanos puedan tener oportunidades y se puedan desarrollar. Yo sé que tú no crees que aquí estás hablando bien de los inicios de la Unión Soviética, cuando Rusia se apodera de buena parte de Europa tras el triunfo en la Segunda Guerra Mundial de los rusos, los norteamericanos, los ingleses, el grupo de países que acabaron con el poderío de los nazis. ¿Tú no crees que ellos tienen mucho más muertos, ¿no? Que Stalin tiene muchos más muertos que el mismísimo Hitler? Bueno, se volvió a caer. ¿Dónde estás que hay tanto movimiento? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás en tu casa? No, lo que pasa es que después que salimos de la movilización estudiantil, nosotros nos vinimos a una asamblea y hemos estado durante el día siguiendo con todo el proceso de protestas y de la conformación de una fuerza social, y aquí en verdad no paramos. Y salí un momento del final de la asamblea que estábamos realizando acá en la California para realizar la entrevista, y resulta que se acaba de terminar la asamblea y nos tocaba irnos. Bueno, Pero te dejo entonces porque debes estar agotada. Debes estar agotada. Te dejo entonces. Bueno, suerte entonces, ¿sí? Un abrazo. igualmente continuar con el debate que estábamos realizando, que es muy bueno e importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo, ¿sí? Hasta luego. Chao. ¿Quieres, Salida. o sea, en minutos